La tarde en la vecindad parecía igual a cualquier otra. El sol caía con fuerza sobre el patio, calentando las paredes desgastadas y el suelo de cemento agrietado. Se escuchaban los sonidos de siempre. Una escoba arrastrándose, una puerta que rechinaba, y la voz aguda de Kiko quejándose por cualquier cosa. El chavo estaba sentado cerca de su barril, observando en silencio cómo Kiko presumía un juguete nuevo. Lo levantaba con orgullo, asegurándose de que todos lo vieran. Miren, es importado, decía Kiko, inflando el pecho. No como las cosas de ustedes. La chilindrina rodó los ojos, mientras don Ramón, recargado en la pared, soltaba un suspiro cansado. Ya cállate, chamaco, murmuró. Siempre con lo mismo. Pero Kiko no se detuvo. Al contrario, caminó directamente hacia el chavo. ¿A poco tú tienes algo así?, le dijo, acercándole el juguete casi en la cara. Seguro ni sabes cómo usarlo. El chavo no respondió. Bajó la mirada, apretando los puños con fuerza. No era la primera vez. Nunca lo era. Las burlas, las risas, los empujones, todo se repetía todos los días, como si fuera parte de una rutina que nadie cuestionaba. Pero ese día, algo era diferente. ¿Qué? ¿Te quedaste mudo?, insistió Kiko, dándole un ligero empujón. El chavo levantó la mirada lentamente. Sus ojos no tenían la misma expresión de siempre. No había confusión, ni inocencia. Había enojo. Ya déjame en paz, dijo en voz baja. Kiko soltó una risa burlona. ¿Y si no quiero? El silencio cayó por un segundo en el patio. Nadie intervino. Ni la chilindrina. Ni don Ramón. Nadie. Y entonces pasó. El chavo se levantó de golpe, y le soltó un puñetazo directo en la cara. El sonido seco del golpe resonó en toda la vecindad. Kiko cayó al suelo, sorprendido, llevándose las manos al rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no lloró de inmediato. Estaba en shock. ¿Qué te pasa?, alcanzó a decir, con la voz temblorosa. El chavo respiraba agitado, con los puños aún apretados. Ya estoy harto, gritó. Siempre es lo mismo contigo. La chilindrina dio un paso atrás, sorprendida. Don Ramón se enderezó lentamente, observando la escena con una expresión seria. Ese momento, era distinto. No era una pelea de juego. No era una caída accidental. Era un golpe real. Y nadie sabía qué hacer. El silencio duró apenas unos segundos más. Hasta que se escuchó un grito desde una de las puertas. ¡Kiko! Doña Florinda salió corriendo, con el rostro desencajado al ver a su hijo en el suelo. Mi niño. ¿Qué te hicieron?, exclamó, arrodillándose junto a él. Kiko, ahora sí, comenzó a llorar. Fue el chavo, dijo entre sollozos. Doña Florinda levantó la mirada lentamente. Sus ojos se clavaron en el chavo. ¿Tú hiciste esto? El chavo no respondió. No retrocedió. No bajó la mirada. Eso fue lo que encendió todo. Doña Florinda se puso de pie de golpe. ¿Cómo te atreves, mugroso? Caminó hacia él con pasos firmes, pero antes de llegar, don Ramón se interpuso. Ya estuvo suave, dijo, con voz firme. Doña Florinda lo miró con desprecio. Quítese. Esto no es asunto suyo. Sí lo es, respondió don Ramón. Son niños, no hace falta que usted, no terminó la frase. El golpe llegó directo. Doña Florinda le dio una bofetada con toda la fuerza acumulada de años. El sonido fue tan fuerte como el del puñetazo anterior. Don Ramón no se movió. Solo giró ligeramente el rostro por el impacto. Durante años, siempre había sido así. Pero esta vez, algo cambió. Lentamente, volvió a mirar a doña Florinda. Y en sus ojos, ya no había resignación. Había algo más. Algo que llevaba mucho tiempo guardado. Ya estuvo, dijo, en voz baja. El patio quedó en silencio otra vez. Nadie respiraba. Nadie se movía. Porque todos entendieron, que esa frase no era como las otras. El silencio en el patio se volvió pesado.
Doña Florinda aún tenía la mano levantada, respirando con fuerza, como si el golpe que acababa de dar no hubiera sido suficiente. ¿Qué dijiste?, preguntó, desafiante. Don Ramón no respondió de inmediato. Se llevó la mano al rostro, sintiendo el ardor en la mejilla. Durante años, ese gesto había sido automático. Recibir el golpe, aguantar, y seguir como si nada. Pero esa tarde no fue así. Esa tarde, no bajó la cabeza. Que ya estuvo, repitió, esta vez más claro. Doña Florinda soltó una risa breve, incrédula. ¿Y ahora resulta que usted me va a decir qué hacer? Después de que ese mugroso golpeó a mi hijo. Kiko empezó, intervino la Chilindrina, sin poder quedarse callada. Siempre lo está molestando. Tú no te metas. Le gritó doña Florinda, señalándola con el dedo. La Chilindrina dio un paso atrás, pero no dejó de mirar. Kiko seguía en el suelo, llorando, aunque ahora observaba todo con atención. Había algo distinto en su expresión, algo que no era solo dolor. Era rabia. Quiero que lo corran, exclamó, señalando al chavo. Quiero que lo saquen de la vecindad. El chavo no dijo nada. Seguía de pie, rígido, con los puños apretados. Don Ramón soltó un suspiro. Ya estuvo, señora, dijo. Su hijo no es una víctima. Siempre anda buscando pleito. Eso fue suficiente. Doña Florinda avanzó de nuevo y levantó la mano, pero esta vez no llegó. Don Ramón la detuvo. Le sujetó la muñeca en el aire. El gesto fue firme, directo, irreversible. El patio entero quedó congelado. Nadie, absolutamente nadie, había visto algo así antes. Doña Florinda abrió los ojos con sorpresa, intentando zafarse. Suélteme, ordenó. Pero don Ramón no lo hizo. No, respondió. Una sola palabra. Seca. Pesada. Doña Florinda tiró de su brazo con más fuerza. Se volvió loco. No, repitió él. No más me cansé. Esas palabras no fueron gritadas. No hicieron falta. Se sintieron. Años de burlas. Años de golpes. Años de humillación. Todo estaba ahí. La mano de don Ramón temblaba ligeramente, pero no la soltaba. Hasta que finalmente, doña Florinda logró liberarse. Retrocedió un paso, acomodándose el cabello, visiblemente alterada. Esto no se va a quedar así, dijo entre dientes. No, ya no, respondió don Ramón. Ese fue el momento en que todo se rompió. Mamá, haz algo, gritó Kiko, levantándose con dificultad. Doña Florinda lo miró, y luego volvió a mirar a don Ramón. Y entonces hizo lo que siempre hacía. Pero esta vez, fue peor. Profesor Girafales, gritó hacia la entrada. Profesor. Como si lo hubiera invocado, el profesor Girafales apareció en la puerta, acomodándose el saco. ¿Qué sucede, doña Florinda?, preguntó, con tono preocupado. Al ver el ambiente, su expresión cambió. ¿Qué está pasando aquí? Ese hombre me agredió, dijo doña Florinda, señalando a don Ramón. Y ese niño golpeó a mi Kiko. El profesor Girafales frunció el ceño. Miró a don Ramón. ¿Es cierto esto? Don Ramón lo sostuvo la mirada. Pregúntele a todos, respondió. Aquí nadie es inocente. El profesor guardó silencio un segundo. Luego caminó hacia él. No voy a permitir este tipo de comportamiento, dijo, con tono firme. Aquí hay reglas. Don Ramón soltó una risa seca. ¿Reglas?, repitió. ¿Cuáles? ¿Las que solo aplican para uno? El ambiente se tensó aún más. Le pido que se calme, insistió el profesor. No me voy a calmar, respondió don Ramón. Ya me cansé de quedarme callado. El chavo observaba todo sin moverse. La Chilindrina se acercó lentamente a su padre. Papá, susurró. Pero él no apartó la mirada del profesor. Aquí todos hacen lo que quieren, continuó. Pero siempre es el mismo el que paga. El profesor Girafales dio un paso más cerca. Está cruzando una línea, don Ramón. Esa línea ya la cruzaron hace mucho, respondió él.
Y entonces, Kiko empujó al chavo. Todo es tu culpa. Le gritó. El chavo reaccionó de inmediato y lo empujó de vuelta. Ese pequeño gesto encendió todo otra vez. Ya basta. Gritó el profesor, intentando intervenir. Pero nadie lo escuchó. Doña Florinda se lanzó hacia don Ramón. Usted tiene la culpa de todo esto. Don Ramón la apartó, sin medir la fuerza. El profesor Girafales reaccionó de inmediato. ¡Oiga!, exclamó, empujando a don Ramón hacia atrás. Y ese fue el segundo golpe. Don Ramón respondió. No lo pensó. No lo dudó. Su puño conectó directo con el pecho del profesor, haciéndolo retroceder. Un silencio breve. Y luego el caos. La Chilindrina gritó. Kiko volvió a lanzarse contra el chavo. Doña Florinda intentó golpear a don Ramón otra vez. Pero ahora, nadie se detenía. Ya no era una discusión. Ya no era un problema entre niños. Era algo más. Algo que ya no tenía control. Y apenas estaba empezando. El primer golpe había roto el equilibrio. El segundo, lo destruyó por completo. En cuestión de segundos, el patio de la vecindad dejó de ser un lugar familiar y se convirtió en un campo de caos. Kiko se lanzó sobre el chavo con desesperación, golpeándolo sin técnica, solo con rabia. El chavo respondió de la misma forma, devolviendo cada golpe con años de frustración acumulada. Ya déjame. Gritaba Kiko. Tú empezaste. Respondía el chavo. La Chilindrina intentó separarlos, pero terminó empujada, cayendo al suelo. Al levantarse, en lugar de detenerse, comenzó a gritar y a jalonear a Kiko, metiéndose también en la pelea. Ya basta. Seguía gritando el profesor Girafales, pero su voz se perdía entre el ruido. Don Ramón y ella estaban frente a frente otra vez. Usted no tiene derecho, exclamó el profesor, intentando recuperar el control. Nadie aquí respeta nada, respondió don Ramón, fuera de sí. Se empujaron. Luego vinieron los golpes. No eran como los de antes, no eran exagerados ni cómicos. Eran torpes, pero reales. Cada impacto sonaba seco, pesado, incómodo. Doña Florinda intentó intervenir, pero en lugar de calmar la situación, terminó jaloneando a don Ramón, gritándole insultos sin parar. Es un abusivo. Siempre lo ha sido. Don Ramón se zafó bruscamente. Ya cállese, gritó, perdiendo completamente la paciencia. Ese grito hizo eco en todo el patio. Por un segundo, nadie se movió. Pero ya era tarde. La tensión no podía desaparecer. Solo podía explotar más. Kiko logró tirar al chavo al suelo. Se sentó sobre él y comenzó a golpearlo con desesperación. El chavo cubría su rostro como podía, intentando resistir. Te odio, gritó Kiko. Esas palabras no eran parte de un juego. El chavo dejó de defenderse por un segundo, y lo miró. Luego, con un movimiento brusco, lo empujó y lo volteó, quedando encima. Yo también, respondió. Los golpes continuaron. La Chilindrina jaló a Kiko del brazo, pero él la empujó con fuerza. No te metas. Ella cayó otra vez, golpeándose contra el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se levantó con rabia y se lanzó contra él. Mientras tanto, don Ramón y el profesor Girafales seguían forcejeando. El profesor intentaba mantener la compostura, pero cada vez reaccionaba con más violencia. Esto es inaceptable, repetía, mientras empujaba. Pues acéptelo, respondía don Ramón. Otro golpe. Otro empujón. Doña Florinda gritaba, pero ya nadie escuchaba. La vecindad entera era un ruido constante de golpes, gritos y respiraciones agitadas. Ya no había orden. Ya no había reglas. Solo reacción. Solo enojo. Solo descontrol. Y entonces, algo cambió. No fue un golpe. No fue un grito. Fue el cansancio. Uno a uno, comenzaron a detenerse. Primero el profesor Girafales, retrocediendo, respirando con dificultad. Luego don Ramón, bajando los brazos lentamente. Kiko dejó de golpear.
El chavo también. La Chilindrina se quedó inmóvil. El silencio regresó. Pero no era el mismo. Era pesado. Incómodo. Real. Todos estaban lastimados. Ropa sucia. Rostros rojos. Miradas tensas. Se observaron entre sí, como si no se reconocieran. Como si, por primera vez, vieran lo que realmente eran. Doña Florinda acomodó su cabello con manos temblorosas. El profesor Girafales evitó mirar a alguien directamente. Kiko retrocedió, sin decir nada. El chavo se levantó despacio, limpiándose la cara con el brazo. Don Ramón fue el último en moverse. Miró alrededor. El patio. Las paredes. Las personas. Todo seguía ahí. Pero ya no era lo mismo. Ya estuvo, murmuró. Nadie respondió. No hacía falta. Porque todos sabían algo que no querían aceptar. Habían cruzado una línea. Y esa línea, no desaparece. Se queda. En la forma en que se miran. En el silencio incómodo. En lo que ya no se puede fingir. El chavo caminó lentamente hacia su barril. Se sentó. No dijo nada. Kiko se quedó junto a su madre, pero ya no lloraba. Solo miraba. Don Ramón se apoyó en la pared, agotado. La Chilindrina se sentó en el suelo, en silencio. El profesor Girafales se acomodó el saco, intentando recuperar algo de dignidad, sin lograrlo del todo. Nadie se fue. Nadie habló. La vecindad quedó en calma. Pero no era paz. Era algo peor. Era la certeza de que, a partir de ese día, todo había cambiado. Y ya no había forma de volver atrás.